discusiones. Una lucha de traiciones. ¿Por qué no hay más detenidos o procesados por la red de contrabando de combustible que se descubrió hace ya varios meses y que involucra a altos mandos de la Marina del sexenio pasado? ¿Por qué no se ha llamado siquiera a declarar al exsecretario de la Marina, a Rafael Ojeda? Hay muchos involucrados, pero la investigación sigue hacia horizontalmente y hacia abajo, no sigue hacia arriba, hacia otros implicados que estén por encima de los que ya han sido acusados. A donde sí se llega es al grupo financiero Vector, propiedad del empresario y ex jefe de la oficina de López Obrador, Alfonso Romo, que está acusado de haber recibido, dicen las autoridades, depósitos precisamente de estos personajes que están en la red de contrabando de combustibles para ser procesados, llevados adelante en ese grupo financiero. Esta semana, senadores de oposición exigieron a Morena y al gobierno federal dejar de encubrir a los verdaderos responsables del contrabando de combustible, considerado el caso de corrupción más grande en la historia del país. Piden apegarse a la ley y meter a la cárcel a quienes orquestaron el entramado desde las más altas esferas del poder. Fueron más de 600,000 millones de pesos, pues entonces no estamos hablando de un delito menor, estamos hablando de todo un entramado donde estuvieron desde el más alto nivel una delincuencia de Estado, una delincuencia organizada desde el Estado, desde las cúpulas, pasando por todos los niveles. La exigencia se debe a que, desde que se dio a conocer el caso, poco o nada se sabe de la red criminal presuntamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda Durán. La carpeta de investigación de 512 páginas derivó en órdenes de aprehensión para 13 miembros de la Marina. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, se trata de una organización con estructura definida, encabezada por los hermanos Farías Laguna, cuya organización criminal estaría implicada en el ocultamiento de hidrocarburos a su entrada al país, con operaciones en Tamaulipas, Colima, Sonora y la Ciudad de México. Esta red, que se habría gestado desde hace 2 años y que continúa vigente, está dividida en subcélulas. En ellas se han identificado a servidores públicos, Fuerzas Armadas y personas encargadas de cooptar autoridades y de transportar hidrocarburos. Lo cierto es que la investigación no comenzó por un trabajo de inteligencia, sino por un panfleto donde se denunciaba a los sobrinos políticos de Ojeda y a varios mandos navales. De acuerdo con el periodista Raimundo Riva Palacio, el secretario se indignó y buscó chivos expiatorios, pero no combatió la red criminal. Al permitirle seguir operando, el gobierno de López Obrador la solapó y encubrió. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Y vamos a recuperar una sección que nunca tendríamos que haber dejado. Estos son los impresentables de la semana. Han hecho una nave espacial con manos veracruzanas. El llamarme Andy es demeritar eso. ¿Dónde está el delito? Ah, cabrón. Geraldine era una meserita. Abrazos, no balazos. No cabe duda que los impresentables no respetan a los muertos ni a los vivos y menos a las mujeres. Ahí tienen al finísimo director del Fondo de Cultura Económica y maestro del albur, que para explicar su sesgo editorial tuvo la misógina ocurrencia de hablar de las mujeres escritoras. Si partimos de la cuota, dices, bueno, si un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, man. Sí, porque hay que castigarlos con ese libro de poesía. Para criticar somos buenos, pero ¿qué tal cuando los critican a ellos? Así respondió la ofendidísima gobernadora de Veracruz cuando el pueblo sabio le pidió la renuncia de la titular de Protección Civil porque prácticamente los abandonó en las inundaciones de hace unos días. ¿Cómo es posible que en plena emergencia, que en plena contingencia aflora lo peor de un sectorcito? Y no estoy para darle contentillo a carroñeros. Funcionarias que hacen mal su trabajo y otras que de plano no saben ni lo que hacen. Trabajo en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Ok, ¿qué haces ahí?
Tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando. Bien, Natalia, pero tu descripción laboral, ¿cuál es? O sea, tu gafet, ¿qué dice? No sé. Bien. Y si no saben a qué se dedican, siempre habrá quien se los recuerde. ¿Verdad, gobernador Rocha? ¿Quién era Geraldine antes de que ya es la segunda vez que es diputada? Geraldine era una meserita de una lonchería de Dimas. ¿Eras o no? No se vale, gober. ¿Así de misógino? ¿O me va a decir que la nueva secretaria de gobierno de Sinaloa le llevó los tragos a estos verdes diputados? Pase lo que pase, aquí están las manos. Los únicos dos que realmente quieren a su equipo, la máquina y el AME. Güey, pues... Apellido doble y noble. ¡A huevo! Y mientras estos impresentables refrendan afectos, la alcaldesa de Acapulco agradeció el cariño del pueblo por el collar de 227,000 pesos que asegura le regalaron. Que fue mi cumpleaños, que la gente iba, que yo no organicé cumpleaños, la gente llegaba. Son cosas diferentes. ¿Dónde está el delito? Mi único delito es que hay un pueblo que me ama. Han hecho una nave espacial con manos veracruzanas. El llamarme Andy es demeritar eso. ¿Dónde está el delito? Ah, cabrón. Geraldine era una meserita. Abrazos, no balazos. Y en los medios internacionales especulan sobre quiénes son los 10 principales enemigos de Donald Trump en los medios, y esta es la lista. La democracia en Estados Unidos se rige al son que toca Donald Trump. Por ello, el diario español La Vanguardia hizo una recopilación de los 10 más buscados por la administración del presidente estadounidense. Uno de ellos es Michael Wolff, autor de grandes bestsellers. Está en la mira porque Jeffrey Epstein quiso que escribiera su biografía y por eso conserva más de 100 horas de grabaciones muy comprometedoras contra Trump. The Wall Street Journal, el diario financiero de Rupert Murdoch, que si en Fox News adula a Trump, en el Journal lo destroza. El otro es The Washington Post, que mantiene su dura crítica hacia Trump gracias a la redacción que contradice al propio dueño Jeff Bezos. Una de las revistas más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos, The Atlantic, este año filtró mensajes del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca. También está The New Yorker, el semanario urbano dirigido al público inteligente, crítico y plural, que gusta poco o nada a la Casa Blanca. Mientras que Tina Brown, viuda de Sir Harold Evans, antiguo director del Times de Londres, ha vuelto a través de Fresh Hell, donde publica un diario personal, sarcástico sobre el turbulento mundo de los Estados Unidos de Donald Trump y Melania. Con datos duros, Bloomberg ha sabido extender su cobertura a piezas analíticas y de opinión que con frecuencia incomodan a Trump. Su acérrimo rival, la cadena CNN, que ahora es dirigida por Sir Mark Thompson, antiguo director de la BBC y CEO del New York Times, un británico que se juega el prestigio. Y la cadena de televisión más cercana al Partido Demócrata, NBC. Su presentadora más popular es Rachel Maddow, a la que Trump califica de lunática, reina de las fake news y obsesionada con él. Los modelos se repiten. Lo mismo podemos decir en México y en otros países, pero en México es notable. Todos los que estamos en Azteca, estamos en esa lista. Ahí está Manuel López San Martín y Javier Alatorre, prácticamente en todos los días se están saliendo ahí en las mañaneras, como estuvo con innumerables menciones Joaquín López Dóriga, Carlos Loret, Ciro Gómez Leiva, Pascal Beltrán del Río y los que se sumen. ¿Por qué? Porque los gobiernos lo que están tratando de hacer es colocar en primera línea como sus enemigos, sus adversarios, a los medios de comunicación. Bueno, por supuesto, y cualquiera que los critique o cualquiera que haga señalamientos de que no están incumpliendo o señale los actos de corrupción, haga reportajes de fondo. Bueno, ahí está en esta lista como los principales adversarios de un gobierno. Esta lista está en los Estados Unidos con los adversarios del presidente Donald Trump en medios y también está aquí en México con los adversarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, de Morena, de todo el movimiento y por supuesto del expresidente López Obrador. Y ahí señalan a todos los periodistas que les son incómodos. Y sobre este tema, sobre la relación del poder con los medios, van a hablar el día de hoy en la hoguera del poder Jorge y el maestro Raúl Quintanilla. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. .
El poder y los medios siempre han tenido profundas contradicciones, tienen que tenerlas, porque los medios están de alguna forma para exhibir, controlar, mostrar lo que hace el poder. Pero en las democracias eso funciona. Lo que sucede es que en la medida que los gobiernos se tornan cada vez más autoritarios y tenemos una cauda de gobiernos populistas que son muy autoritarios, su enemigo termina siendo, más que los partidos de oposición, los medios de comunicación. Maestro Raúl ¿Cómo Quintanilla, está, mi querido? ¿Cómo le va? Es un tema apasionante. El tema es fascinante y tan fascinante como actual, ¿no? Fíjese, maestro, que yo creo que al fin de cuentas la aparición de los medios es una gran necesidad de la sociedad. El valor de los medios, pues, hay una gran cantidad de pensamientos que muchas veces la sociedad no puede, o el ser humano, o las comunidades no pueden terminar de definir, no encuentran las palabras adecuadas. Traen sensaciones, traen emociones, pero no tienen el lenguaje para llegar a poder decidir, definir y plantear la necesidad, el problema, la crítica o el fortalecimiento. Y creo que los medios en ese sentido le han dado durante muchos años y muchas décadas voz a una sociedad, voz y entendimiento de muchos problemas, y en muchos casos le han dado una visión profunda y a las sociedades, porque la visión profunda no es estar lleno de sensibilidad. La visión profunda es no emitir juicios, manejar perfectamente la estructura y dar ideas que puedan verdaderamente provocar un criterio para que las emociones no nulifiquen el criterio. Por eso el valor de los medios es importantísimo, maestro. Sí. A ver, no existe ningún sistema democrático que no tengas medios de comunicación amplios, masivos, públicos y con diferentes puntos de vista. Y por eso cuando se quieren unificar puntos de vista, cuando aquí se denuncian desde la mañanera o Donald Trump les prohíbe la entrada al Pentágono o a la Casa Blanca, son acciones autoritarias. Exactamente. Que están limitando seriamente no solamente la libertad de prensa, están limitando, al limitar la libertad de prensa, el principio, las piedras angulares de cualquier sistema democrático. Fíjese, maestro, el siglo XX en nuestro país se caracterizó por un entendimiento o complicidad. Y digo complicidad no desde un punto de vista peyorativo, sino se necesitaban el uno al otro, los medios y el gobierno. No quiero decir el Estado, porque el Estado los medios son parte del Estado mismo. O sea, el gobierno necesitaba los medios y después, de alguna manera, los medios necesitaban al gobierno para fortalecer una gran cantidad de cosas. Lo único que sí sé es que esa gran combinación siempre ha como querido cambiar de dueño, siempre han tenido problemáticas. Maestro, recuerdo los famosos debates, el gran debate que hubo entre Nixon y el Washington Post, que era un odio de Nixon que tocaba lo visceral, maestro. No solamente por el proceso del Watergate, sino por las formas en que él no podía resistir las visiones profundas o las visiones analíticas que el Washington Post estaba planteando sobre lo que él realmente marcaba como elementos de política económica y política social. Eso provocó severos problemas y situaciones que llegaron a tocar lo visceral. Kissinger lo plantea con una narrativa muy clara de lo que sucedió ahí. Sí, y un odio visceral hacia los periodistas y hacia la propietaria, la señora Graham, que la de una manera brutal, ¿no? Maestro. Ese es el primero que yo recuerdo. Este gran que termina con la renuncia de Nixon. ¿Qué termina haciendo? No el medio en sí mismo, sino Nixon va provocando paso a paso que él tenga que dejar el poder, tan solo por hecho, con esta entrevista que le hace a un periodista donde dice: me equivoqué, pensé que el presidente de los Estados Unidos podía hacer cualquier cosa. Aquí en México, maestro, cuando yo tenía creo que 20 años o menos, porque era el sexenio de Luis Echeverría, lo que famosísimo para nosotros fue el gran desorden que imperó en nuestro gran periódico, la gran visión que significaba la gran tribuna, que era el periódico Excelsior. El periódico Excelsior era
un lugar donde estaban los mejores pensadores. Estaba Gastón García Cantú, estaba Jorge Huergoitia, estaba Abel Quesada, estaba Emilio García Riera. Había seres notables en diferentes puntos. La posición del gran Julio Scherer García era simplemente no una posición de oposición, era una posición buscando la verdad y tratando de comentar la verdad. Y maestro, ¿por qué le digo esto? Porque el Excelsior fue atacado por tratar de, porque decía la verdad, porque exponía una realidad. Fue atacado por esa palabra. Y maestro, esa palabra ahora es la que más en jaque está. Hay tanta información, tanto video suelto, tanto manejo de la famosa inteligencia artificial, tanta cosa, que va a llegar un momento, maestro, en que sus ojos ya no sepan en qué creer. O la mirada ya no tenga en qué creer. Cuando dicen desde el gobierno incluso, cuando se habla de los medios no tradicionales y se le da espacio a los youtubers y a todos estos personajes, yo no dudo que hay algunos de ellos que pueda ser, alguno que pueda tener una respetabilidad mayor. Pero la enorme mayoría simplemente entran en esta categoría que tú dices. Son creadores de bulos y de temas, de historias, y están presentando de la forma más burda posible la información y no se van a los hechos. Los medios, con todas las diferencias que pueden tener cualquier medio de comunicación que podemos tener nosotros con otras televisoras o los periódicos con otros periódicos, normalmente los medios tradicionales tienen que sustentar su información. Exactamente. Tienen que basarse en hechos. Después pueden tener diferentes opiniones, pero tienen que basarse en hechos. Toda esa política digital que está tan en boga ahora, no se basan en hechos. Es tan dudosa, maestro. Se basan en opiniones, maestro, muchas de ellas ahora usted puede ver en el teléfono cómo algún señor decide rebatir a Cicerón en 240 caracteres y él es mucho más poderoso que Marco Aurelio o que Cicerón con sus ideas. Mire, maestro. O decir que la Tierra es plana. Y puede hasta poner en jaque algún pensamiento que diga, caramba, no me había dado cuenta. La verdad ya no es importante, maestro, porque hay tantas verdades como interpretaciones puedan de alguna manera plantearse. Es tanta la información que los ojos ya no van a creer. Entonces ya no importa, defender la verdad no es el problema, hay que defender nuestra libertad de expresión, porque la libertad de expresión es la que va a marcar siempre los parámetros de firmeza y de decisión. Perdónenme lo que voy a decir. No estamos viendo con nuestros ojos, estamos viendo con una parte del cuerpo que no acabamos de entender, que es donde se contienen las emociones humanas. Y el valor de los medios, primero, es provocar de alguna manera una visión o influencia o desarrollo de traducción. Es un puente entre la sociedad y el gobierno, donde la sociedad puede recibir de alguna manera una idea, una información. Ya no quiero decir una verdad. También es un elemento que puede decirse que su fin específico es fortalecer los procesos democráticos. ¿Qué quiere decir en ese sentido la democracia? Si tienes derecho a la expresividad, tienes derecho a la expresión y tienes la posibilidad de escuchar, de entender lo que otros dicen, la democracia se fortalece en su sustento básico, que es: mientras puedas hablar, podrás emitir una opinión. También el periodismo es una gran fuente de trabajo, maestro. Los medios, cuántos miles de gente no emplean y no pertenecen a este mundo interpretativo que se ha dedicado a dar una visión de las cosas, a luchar contra sistemas totalitarios, porque ha habido ejemplos brutales de luchar contra sistemas o contra personajes totalitarios, que los periodistas norteamericanos y los ingleses han tenido que luchar mucho contra los personajes, y los alemanes tuvieron que luchar contra su sistema, aunque de alguna manera el sistema los viniera aplastando. Y el cuarto elemento, que yo creo que es importantísimo, provoca puntos de vista, criterios, provoca el sentido de poder tener la superficie necesaria para poder emitir una opinión. Ahora todo el mundo piensa que hay derecho a emitir opiniones y opinan sin tener conocimiento, solamente tienen la información, y nunca había habido
tanta información y tan poco conocimiento de las cosas, maestro. Y cuando se dice que todas las opiniones son respetables, no es cierto. Hay opiniones que no son respetables porque están hechas, están presentadas, tienen derecho a expresarse, pero no son respetables. Pues no se trata de ideología, no son opiniones respetables. Y eso quizás también es una diferencia con los medios tradicionales, con la prensa, la radio, la televisión y las redes cuando se hace en forma profesional. Tienes que sustentarte en hechos, tienes que verificar la información. Si no se verifica la información y si no la opinión no está sustentada en hechos, se pierde el sentido mismo que podemos tener de la democracia y de la propia libertad. Exactamente. Y cuando se habla de ideologías, maestro, emitir una opinión tampoco tiene una razón ideológica, porque la ideología también necesita un sustento. Claro. La ideología también necesita una estructuración, una comprobación para tú poder afirmar que esto es lo que tú piensas porque es verdad. La ideología muchas veces nubla la gran inteligencia, se maneja en un nivel superficial, pero necesita también una estructura. Y eso provoca, no provoca confusiones. Afirma verdades, afirma falsedades que con el paso del tiempo provocan lo que se llama trastorno de la verdad y la realidad, que es lo que Goebbels manejaba. Repite, que al fin de cuentas se va a convertir en realidad. Ese es un trastorno de verdad. Y que es el instrumento privilegiado de los regímenes autoritarios. Muchísimas gracias. No, maestro, y es verdaderamente preocupante porque estamos en épocas donde creo que los gobiernos ahora consideran que desprenderse de los medios los fortalece y los hace más independientes. Y yo creo que eso es totalmente contraproducente. La que pierde siempre es la sociedad. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver la nueva temporada de La Diplomática con la muy bella y muy talentosa actriz Kerry Russell, que ya había hecho otra serie fantástica que fue The Americans. Es la historia de una mujer que se destaca en la lucha contra el Estado Islámico y otros grupos terroristas y que por distintas conjuras, tramas, termina como embajadora de Estados Unidos en Gran Bretaña. En esta temporada, con un esposo que se convierte además en vicepresidente de la Unión Americana. La verdad es muy buena, es interesante, también entretiene. ¿Qué oír? Ahora que se estrenó la película Deliver Me From Nowhere, basada en una etapa muy especial de la vida de Bruce Springsteen cuando compuso el álbum Nebraska, que es el más intimista y depresivo de su carrera. Hay que escucharlo, pero después de escuchar Nebraska hay que seguir con el más exitoso y poderoso que ha hecho Bruce Springsteen, que es Born in the USA. La combinación de ambos nos da todo el perfil del gran cantante y compositor de New Jersey que se ganó legítimamente el apodo de The Boss. La película no la hemos visto, aseguran que es francamente buena. La semana próxima se la platicaremos. ¿Qué leer? Un buen libro de Macario Schettino, Conspiraciones, México a través de 6 siglos. Para Macario, que es un gran analista de temas económicos y políticos, el medio milenio transcurrido desde la conquista hasta nuestros días ha tenido como eje la conspiración. La de Cortés contra Velázquez, la de Cuitláhuac contra Moctezuma, la de los hermanos Ávila en su intento de aprovechar la muerte del segundo virrey, las múltiples conspiraciones que dieron lugar al criollismo, a la independencia, las que construyeron al México independiente, las que dieron lugar a la revolución, las que permitieron gestionar las fricciones internas durante décadas, manteniendo a un mismo partido en el poder, el PRI, y finalmente las conjuras para lograr una efímera transición a la democracia, víctima a su vez de esa confrontación continua y de la confusión que terminó llevando a López Obrador al poder. Llevarlo al poder para deconstruir, para destruir
esa efímera democracia, esa efímera transición. Por 5 siglos, dice Macario, lo que hemos hecho los mexicanos es conspirar. Y que lo concluye que si queremos construir un México mejor, un México moderno, tendremos que hacerlo una vez más y desde otras bases que sean diferentes a la conspiración histórica que hemos vivido. Un gran libro, Viviana, que vale muchísimo la pena leer, el Conspiraciones de Macario Schettino. Pues ya leeremos el libro de Macario Schettino este fin de semana, que es un fin de semana de tranquilidad, es fin de semana, descanse, pásela espectacular. Nosotros lo vemos, por supuesto, el próximo lunes en punto de las 11 de la noche. Y bueno, disfrute mucho este fin de semana de Fin de Muertos. Jorge, ya nosotros nos vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Viviana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.